Toma mi mano, dame un abrazo. Buenos días, queridos hermanos, paz y bien en el Señor. Hoy es 4 de octubre, para nosotros franciscanos capuchinos es la solemnidad de San Francisco de Asís, el santo que inspira nuestra vida y que ha inspirado la vida de muchísimas personas. La orden franciscana es una de las órdenes más antiguas y difundidas por todo el mundo. Hoy vamos a recordar a San Francisco. Escuchemos el Evangelio para este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo del 25 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque esa fue tu voluntad. Todo me ha sido dado por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, así como nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis afligidos y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y así encontraréis alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy celebramos a San Francisco de Asís, este hombre que nace en el 1182, hijo de padre de Pedro Bernardone y su mamá Pica, doña Pica, un joven normal, un joven que buscaba los afanes de la vida, las diversiones, pero que fue tocado por la gracia de Dios. En su afán de grandeza, queriendo conquistar el título de caballero, él fue tomado prisionero y estuvo un año enfermo. Esta crisis en su vida le permitió tener un encuentro con Dios, un encuentro que cambió radicalmente su vida. Buscaba los lugares solitarios, quería tener momentos de oración, y fue ahí que poco a poco Dios le fue revelando su voluntad y su misión. En una oportunidad, estando frente al crucifijo del Cristo de San Damián, una de esas viejas capillitas semiderruidas que él después refaccionó, escuchó la voz de Cristo que le decía: Francisco, Francisco, repara mi iglesia, que como ves amenaza ruinas. Francisco al principio pensaba que la voluntad de Dios era que él sea albañil, que sea reparador de iglesias. Nunca se imaginó la magnitud de lo que Dios le estaba pidiendo, que sea un renovador, un restaurador de la iglesia de su tiempo. Eso no se le hubiera imaginado, así como tampoco Francisco de Asís se imaginó que iba a fundar una orden religiosa. Él simplemente escucha la voz de Dios, se aventura en la fe, y poco a poco Dios le fue revelando este misterioso plan. Restauró varias capillitas, entre ellas la de Santa María de los Ángeles, la de San Jorge, la de San Damián, y al final el movimiento espiritual que él suscitó en su época prácticamente restauró la iglesia, avivándola con un aire nuevo, con un espíritu nuevo. Él predicaba pues la fraternidad. Él quería ser hermano de todos, no solo de los seres humanos, sino hasta también de las criaturas, puesto que él se sentía una criatura en las manos del Señor. Él quería, hermanos, demostrar esta fraternidad hasta con el hermano sol, el hermano viento, la hermana agua, las hermanas estrellas. Era sorprendente cuando él compone el Cántico del Hermano Sol, uno de las piezas más hermosas de la literatura italiana,
Él estaba enfermo, estaba casi a punto de morir, y sin embargo de su corazón brotaba este gozo y esta alegría que era increíble. Era sorprendente ver cómo una persona que se había despojado del todo, siendo él de una familia acomodada, lo dejó todo. Se hizo pobre, 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 desprendido completamente, pero sin embargo con un gozo y una alegría que nadie se la podía quitar, ni siquiera la enfermedad, hermanos. Francisco, identificado con Cristo, de tal manera que él recibió en sus manos, pies y costado los estigmas de la pasión. Se había configurado con Cristo, era el perfecto seguidor e imitador de Cristo, al punto de que Dios le regala esta gracia tan maravillosa. El primer santo estigmatizado llevó las llagas de la pasión. Ver a Francisco era como ver otro Cristo. La figura de Francisco, hermanos, es bastante peculiar, porque en él no se caracterizan tanto los milagros que realizó, porque era su vida evangélica, su vida humilde, pobre, sencilla y fraterna, la que conquistó muchísimas personas. Imitó a Jesús, siguió sus huellas, y hermanos, sorprendentemente muchísimos jóvenes en Asís y muchísimos otros de otros lugares comenzaron a seguir este camino que comenzaba a seducir la vida de muchas personas, y así en pocos años la orden franciscana comenzó a crecer de manera extraordinaria, no solo con los hermanos menores, sino también las hermanas clarisas, la segunda orden, y también una tercera orden, que eran los laicos que querían vivir según el carisma franciscano. Y así hasta nuestros días, hermanos, este carisma franciscano no ha pasado de moda, es tan actual. Imagínense ustedes que hasta el mismo Papa quiso llamarse Francisco, no por Francisco Javier, sino por San Francisco de Asís, porque quería llevar un pontificado en la humildad, en la pobreza, en la cercanía, en la fraternidad. Por eso, hermanos, al recordar hoy a San Francisco de Asís, pidámosle a Dios que haga de cada uno de nosotros instrumentos de paz, de bien, de fraternidad. Pidámosle al Señor, pues, de que este santo universal, y digo universal porque Francisco es admirado por católicos, protestantes y hasta por ateos. Es sorprendente. La figura de Francisco, hermanos, es universal por su humildad y su fraternidad. Que seamos también nosotros, hermanos, instrumentos de paz. Vamos a recibir la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Dios Todopoderoso los bendiga, los proteja, los guarde, les muestre su rostro, les conceda salud, paz, protección, bendición. Dios los acompañe y les dé la paz y el bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Paz y bien, hermanos, que tengan una linda fiesta de San Francisco. Que el Señor los acompañe con su gracia siempre. Tómame, te entrego todo el control.